El próximo 24 de octubre son las elecciones en la Universidad del Magdalena, una universidad que ha sido líder en la región y que estaba en muy malos hace más de una década, se encontraba en los peores índices, al igual que la Universidad Popular del Cesar, pero que poco a poco, por buenas administraciones, hoy es un punto de referencia para las universidades del Caribe. Y el actual rector, Pablo Vera, quiere reelegirse. Sin embargo, hay otros docentes que quieren también ser elegidos rector de dicha alma mater. Uno de ellos es Gian Rogelio Linero Cueto, a quien tenemos el placer de entrevistar. Profesor, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Andrés, agradecerte de primera mano pues esta cordial y amable invitación a ti, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia del Cesar y del Caribe. Profesor, primero cuéntenos su perfil, quién es usted y, por supuesto, por qué aspira a ser elegido rector de la Universidad del Magdalena. Bueno, mira, yo soy maestro bachiller, soy normalista. Ahora se llama normal superior, pero antes era normal para varones de Santa Marta, el año 91. Luego estudiamos la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas con énfasis en Física y Computación de la Universidad del Magdalena, mi alma mater. Luego decidimos pasar a la Universidad Nacional en sede de Bogotá a estudiar la especialización en ciencias físicas. De ahí decidimos escoger la física ya aplicada al mar, la oceanografía física, en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena. Y el doctorado sí lo estudiamos por una beca y agradecemos al gobierno de México por ello, en el Instituto Politécnico Nacional a través de su Centro de Investigación en Ciencias Marinas, Centro Interdisciplinar de Ciencias Marinas. ¿Y por qué aspira a ser rector? Entendemos que usted ya había sido vicerrector de Extensión y Proyección Social. ¿Por qué ahora aspirar a la rectoría? En el largo trasegar académico investigativo, pero también aportando en diferentes niveles con la industria, dicho sea de paso, por la actividad adicional a la academia y a la investigación, me dicen ingeniero, porque trabajo en temas relacionados del mar y la costa, eh, a lo cual siempre me toca decir, hey, licenciado. Entonces, muchos toman como un chascarrillo el tema, pero en realidad es que ya te lo comenté, soy licenciado, de hecho. En ese trasegar hemos podido pasar por diferentes, no solo empresas, sino instituciones del orden gubernamental, y voy a decir la misma Escuela Naval, la Comisión Colombiana del Océano, y antes de ser vicerrector de Extensión y Proyección Social, tuve también un grato paso por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la hoy llamada Dirección de Ciencia, en su momento era la Dirección de Generación de Movimiento y de Generación de Conocimiento, perdón, y ahora, bueno, al regreso, y siempre nos decían que estábamos como cruzados con la Vicerrectoría de Investigación, dado mi perfil, pero sin embargo, en esa vocación de servicio, y ya que hemos conocido por el perfil que te comentaba de posgrado, hemos conocido buena parte de Colombia, de esa Colombia olvidada, pero también del departamento del Magdalena, y al ser profesor en los diferentes niveles, desde la básica primaria hasta el postdoctorado, pues te dan esa visión amplia de lo local, regional y nacional también, para poder plantear otros esquemas en los cuales se pueda posicionar la universidad, gestionar la universidad, como lo demostramos en las dos posiciones de trabajo que te comentaba anteriormente, en el sentido en que se pueda tener un gobierno abierto, transparente, inclusivo, con una plataforma que sea para la Universidad Magdalena, de innovación académica, de transferencia de conocimiento, de co-creación con las comunidades, respetando, por supuesto, los diferentes saberes, pero también las diferentes condiciones de vida, el emprendimiento basado en conocimiento, pero también una universidad que cierre brechas territoriales. Esas brechas territoriales tienen que cerrarse también en concurso con lo que va requiriendo el mundo globalizado en el que estamos. Entonces, a partir de esa apuesta desde lo regional, pero también en los diferentes espacios académicos en los que hemos podido participar, que siempre son considerables, hemos podido estar en diferentes países de Europa, de América y de América Latina y también de Estados Unidos, en los que hemos podido desarrollar trabajos además. Entonces, ese bagaje internacional y nacional, pero también regional, con ese conocimiento de nuestro territorio, creo que tengo para aportarle a la educación del Magdalena y posicionar a la Universidad Magdalena en esos índices de competitividad que tenemos, pero también con el desarrollo local. Nosotros como universidad también tenemos esa
responsabilidad civil, porque nosotros estamos recibiendo, presupuestalmente hablando, casi que 1 billón de pesos. No se compara con otras universidades, etcétera, pero es lo que tenemos. No me puedo estar simplemente quedando en lo que recibo. Por supuesto, hay unos cambios que se vienen del orden gubernamental, pero mientras esos cambios llegan, ¿qué hago, no? Hemos tenido una muy buena gestión, los resultados están, pero es necesario trascender. Profesor, no podemos ser ajenos a un ambiente bastante caldeado que hay al interior de la Universidad del Magdalena, dado que el actual rector Pablo Vera busca por tercera vez ser elegido rector. Sería la segunda reelección, ya lleva 2 periodos allí. Y además, recientemente la modificación que hubo a los estatutos de la universidad. ¿Usted considera que hay garantías para que este 24 de octubre todo el estamento universitario, los estudiantes, los profesores, el personal administrativo pueda votar libremente? No se puede tener un pensamiento político de disentimiento o de consentimiento si está de por medio la coacción económica. Y le devuelvo una pregunta simple. Yo soy un contratista, soy un catedrático de la Universidad del Magdalena, ¿cierto? Mi jefe nominador de gasto es rector y candidato. Si en el siguiente nivel de él se hacen unos llamados para reuniones, etcétera, y además de eso, el voto es electrónico, por más seguridades que le quieran dar, en el ideario común está que si yo voto, van a saber por quién voté. Entonces, en este momento existe esa duda, está esa duda existencial y existe miedo. Así lo quieran pintar del color que quieran y quieran decir que se quieren tomar la universidad desde el exterior, etcétera, etcétera. No nos digamos mentiras y no nos traten de tontos como si no tuviéramos 2 neuronas. La verdad que no. Mientras exista la coacción económica, porque soy el ordenador del gasto. Mientras existe esa coacción, pues la cosa se pone difícil. Motivo por el cual nosotros también propendemos por un gobierno que sea abierto, transparente, inclusivo, que ya lo mencioné, pero hay que erradicar esas reelecciones. Son lesivas porque no permiten el disentimiento. De existir una reelección tendría que ser 2 periodos después, tres, o que nunca existiera como estaba antes, que no existiera la posibilidad de que se reelija nunca. Entonces, algo de lo que pienso sustituir para quitar ese miedo institucional que podría representar, no quiero decir que alguien lo induzca, pero la sola situación lo hace, la sola situación lo hace. Y no digamos mentira, acá en Santa Marta y en Magdalena los índices de empleabilidad como los tenemos en la Universidad de Magdalena, pues son críticos, ¿no? Entonces, es necesario que esa transparencia se dé y tenga la plena certeza de que lo haremos en conjunto con el Consejo Superior, que haremos lo que sea necesario para erradicar ese miedo, así la persona per se no lo quiera hacer, intuitivamente hablando, si se meten con el bolsillo de uno, uno dice, yo tengo que proteger a mi familia. Y si para proteger a mi familia tengo que votar por la persona, pues lo haré. Profesor, ese argumento que usted acaba de exponer es válido para aquellos docentes de planta y cátedra que pues son contratados por la universidad, pero la universidad tiene cerca de 23.000, digamos, personas habilitadas y la gran mayoría de ellos son estudiantes cuyo voto no, Ok, en principio, no está sujeto a, digamos, a la coacción económica a la que hace usted referencia. ¿Cómo llegarle a ese gran, digamos, cantidad de votantes que son al fin los que deciden? Y traigo esto a colación porque en las elecciones del 2020 participaron 16.000 personas de 23.000 que estaban habilitadas y la mayoría de votos fue estudiantes de pregrado en forma presencial. bien, me devuelvo un poquito ahí. El estatuto anterior tenía un umbral, en nuestro estatuto general, el pasado y el actual, no es como podría estar en otras universidades, que es decir, existe un ponderado de los diferentes estamentos, y voy a decir, docente de planta, el número que saques se multiplica por el 20%, el de estudiantes, el número que saques se multiplica por, no sé, 15%, estoy poniendo ejemplos de otras universidades, ¿cierto? Y así por los diferentes estamentos. Un logro importante que hicieron ahora, y me parece supremamente valioso, es que los trabajadores oficiales pudieran votar. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Subimos el umbral de un 10% que estaba a un 20%. ¿Qué persona? ¿Qué persona de nivel nacional, internacional, local, incluso un mismo profesor, con un margen de presentar su propuesta de 6 días y 3 días presentando propuesta,
en contra de la maquinaria que tiene la institucionalidad, tiene una chance de ganar. Sobre todo cuando tú pudieras observar desde el último año, incrementando en los últimos 6 meses, la participación en redes sociales que tiene no la institucionalidad, la cara del rector haciéndola el deber en las redes sociales del rector y también en la de la universidad. Entonces estamos utilizando los recursos públicos para no solo mostrar lo que estamos haciendo cual político al final de su gobierno, inaugurando absolutamente todo. Al subir ese umbral, si tú no pasas uno de los umbrales, profesores, planta educacional, docentes de cátedra, los estudiantes y los trabajadores, con un umbral que no pases, no eres candidato a la terna. Entonces, si bien es cierto, me he hecho la referencia en ese sentido, es porque con un solo umbral que no pases, ya no llegaste. Entonces, está hecho para subir los niveles, pero ¿por qué no lo subieron para la siguiente rectoría? ¿Por qué tendría que ser en causa propia? ¿Qué decirles a esas personas que te estoy para responder tu pregunta? Nosotros somos hay dos instancias, o tres más bien, educativas, en las que uno se va formando. La primera es la familia, la célula de la sociedad, ¿cierto? Si al interior de la familia no crecemos en valores, etcétera, pues no estamos haciendo las cosas bien como papás. El siguiente nivel son los educativos, tanto de primaria como básica, secundaria, media vocacional y en la universidad. Y nosotros somos en cierto sentido, esa salvaguarda también de la ética y de lo que debe ser el ejercicio de sociedad y el ejercicio político. No está bien, como ejemplo, no está bien cambiar las normas en el último segundo. No está bien, así de fácil, porque los ciclos se cumplen y las normas son para cumplirlas. Entonces, 6 personas de 3 sindicatos fueron los que introdujeron en una carta al final además, uno de esos estamentos es profesoral, habiendo una representación profesoral en el Consejo Superior es bastante redundante y desequilibra los pesos de un Consejo Superior. Si eso se venía de un proceso de hace 2 años, ese parágrafo de ese articulito se constituye un orangután. Y no lo estoy mencionando yo, lo menciona la representante del señor presidente ante el Consejo Superior, porque ya se había traído todo y ese puntito no estaba y no les pareció lo suficientemente importante como para hacer consultas con las bases, a razón de que soy el representante. Entonces, ¿cómo motivarlo? Señores, los ciclos se cambian, ¿no? Es necesario respetar las leyes. Nosotros necesitamos una universidad bastante más regionalizada, que aumente un programa muy bonito que lo implementó la actual administración y debemos decirlo, es el Talento Magdalena, pero es necesario avanzar. Nosotros estamos en cierto sentido un poco centralizados. Tenemos un centro para la regionalización, el empleo y las oportunidades, que se está quedando corto en la implementación de ciertas políticas del orden regional y nacional. Tenemos una oferta que puede mejorarse, por supuesto, pero que también tiene que estar respondiendo a las necesidades de cada territorio para el progreso económico de allí, pero también con esa visión internacional. Necesitamos expandir esa universidad, necesitamos que nuestros profesores y también el personal de planta tenga esas pasantías profesionalizantes, las que estoy llamando yo pasantías profesionalizantes, porque no todos hemos sido formados en la licenciatura o en temas educativos, como lo soy yo en esa carrera que tuve, ¿cierto? Aumentar el tema de las transferencias en participación internacional, pero también necesitamos generar ese impacto por la academia, los servicios de industria, el servicio público, nuestra casa común, como lo es el medio ambiente. En ese sentido, es necesario que la administración esté al servicio de la academia, de la investigación, de la extensión, como ya lo probé, y no al revés. Entonces es necesaria esa cercanía rectoral con las bases que está articulada con los diferentes gobiernos local, regional y local y nacional. Ahorita mismo que estamos teniendo diferentes articulaciones con los gobiernos locales, pero la suma de las partes no necesariamente es el todo. Profesor, Entonces estamos proponiendo el cierre de brechas, para terminar redondearte la idea, el cierre de brechas, fortaleciendo esa presencia de la Universidad de Magdalena, pero también que la Universidad de Magdalena, en un artículo reciente que escribí el miércoles pasado, en que para poder que una región crezca es necesario que los jóvenes cumplan sus sueños. Y para eso también necesitamos posicionar a esa universidad como ese gran laboratorio en la realización de sueños, pero ¿cómo lo voy a hacer?
Necesitamos tener un programa de innovación académica, transferencia y emprendimiento. No es mío, es un tema internacional como el ITEM. También vamos a implementar algo que se llama el Programa de Aceleración Empresarial y Crecimiento Económico Integrador del MIT. ¿Para qué? Para que nosotros también necesitamos aumentar los índices de empleabilidad y de creación de empresas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros no estamos teniendo esa representatividad a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, también estamos saliendo de esos rankings. Así no les guste, así nos miden y así los empresarios y las diferentes partes académicas e institutos de investigación nos ven. Es necesario trascender. Profesor, lo he escuchado con mucha atención y pues obviamente son propuestas que usted aspira a implementar si es elegido rector de la Universidad del Magdalena. Pero hay un tema de fondo y es que la Universidad del Magdalena, cuando Carlos Caicedo fue rector y pues se encontró la universidad en una crisis que en su momento su gestión fue elogiada por sacar a la universidad de unos, digamos, de una situación muy mala. Algunos la han interpretado que se vuelve la universidad como una especie de plataforma política para luego aspirar a otros cargos. Usted recordará que de allí Carlos Caicedo aspiró a la alcaldía de Santa Marta, después de allí creó el movimiento Fuerza Ciudadana y después eligió gobernador y pues aún personas muy cercanas a él tienen incidencia dentro de la política del Magdalena, al actual gobernador que es muy cercano a él y la anterior alcaldesa que también era de su misma línea política. ¿Cómo blindar, es mi pregunta sencilla, cómo blindar a las universidades públicas en general y a la del Magdalena en particular a esa influencia que no es positiva de la política dentro de una institución que debe ser netamente académica? Por más que quieran decir que la universidad, nosotros en la Universidad Magdalena tenemos una particularidad. Nosotros estamos bien cerrados a los temas de incidencia exterior en términos de politiquería, si se quiere. Pero ya nosotros como Universidad Magdalena estamos siendo permeados por la política local. Entonces, no nos pueden vender la cortina de humo de Carlos Caicedo, porque además eso es del manual del manipulador, eso es en términos de política. Si tienes un problema, invéntate un enemigo más grande. Si tienes un problema, invéntate un problema más grande para desviar la atención. El actual vicerrector de Extensión y Proyección Social viene de las casas políticas de Magdalena. Dicho sea de paso, era el delegado permanente de la gobernadora y de la gobernadora de turno, con quien fue elegido Pablo Vera. Es decir, ese señor fue el que le tomó el juramento a Pablo Vera en la versión número uno. Y ahora, desde enero, mitad de enero de este año, es el actual vicerrector de Extensión y Previsión Social. Idem, en ese intercambio con la alcaldía actual de Santa Marta, también hay ciertos acercamientos de personas cercanas a uno y otro lado que por temas de inhabilidades, pues no se pueden contratar en causa propia, pero sin embargo se han compartido. En la oficina de estampilla también sería interesante que pudieran echar una miradita. Entonces, ese cuento chino de que afuera no nos están permeando, no, me da pena decirlo, soy muy directo y franco en eso, ya estamos permeados. Entonces, ¿de dónde viene el tema de Carlos Caicedo? Yo no crecí con Carlos Caicedo, yo no hice parte de los temas de Carlos Caicedo. El actual rector sí, a pesar de que en diferentes y múltiples ocasiones pues diga que estaba equivocado al seguir al señor Carlos Caicedo. Y en efecto, porque es un hecho, Carlos Caicedo lo utilizó como esa plataforma. Después de Carlos Caicedo vino el profesor Rupert Escocia Caballero. El profesor Rupert no se ha lanzado absolutamente a más nada, sino a su academia y a su familia, después de haber pasado por las dos rectorías y haber fallado en ese intento de cambiar, porque antes no teníamos la norma y se permitía de manera ilimitada. Él la cambia y pone restricción a una sola reelección, pero precisamente por estar rodeado de algunas personas que todavía están en esta administración de Pablo Vera, dicho sea de paso, lo convencieron de cambiarlo y pasar a una segunda reelección. Pablo Vera se reelige yendo en contra de esa reelección, lo cual ahora, después de estar arriba, les parece interesante y fácil cambiar porque ahora sí está bien. ¿Cómo se blinda ese tema? Nosotros en la Universidad de Magdalena, nosotros somos muy académicos, no estamos en temas de implementación en política. Hay algunos profesores que han incursionado en temas políticos y sin embargo ya están por fuera de la Universidad de Magdalena porque ese ejercicio es bastante demandante.
Lo único que uno no puede hacer en estos sentidos es precisamente hacer esas alianzas y permitir algunos temas, voy a llamarlos secundarios, en los que usted comprometa su ética. En el momento en que usted compromete su ética para permitir ciertos apoyos, esperando unos beneficios posteriores, pues ahí usted empezó perdiendo, porque tienes que ceder en algunos temas burocráticos. Y al ceder en esos temas burocráticos, ya dejaste que la universidad fuera premiada. Diferente es que encuentres esos puntos de articulación que son de interés de los planes de desarrollo de las diferentes instituciones y que se encuentren esas maneras de avanzar desde lo académico, desde lo investigador, desde los profesionales que tenemos para alcanzar los diferentes indicadores. Es decir, trabajemos en conjunto con los diferentes convenios o contratos a los que haya lugar. En ese sentido, no estaríamos permitiendo que sea permeada la universidad como ya lo está haciendo. Carlos Caicedo, inventaron ese cuento de Carlos Caicedo porque no es mentira, es claro que la Universidad Magdalena no quiere volver a ese escenario de violencia económica, que en algún sentido precisamente que es lo que permite esas reelecciones, vivir en la zozobra de que si hago en contra de el oficialismo, pues me van a quitar el contrato. Y eso es lo que queremos erradicar. Entonces han querido vendernos un monstruo de que el caicerismo se va a meter a la Universidad Magdalena cuando los candidatos aceptados somos cuatro los que cumplimos los perfiles. Y aquí le voy a hacer una pregunta directa a quien corresponda para que me la responda por el medio que quiera. Pablo Vera Salazar, Rodolfo Sosa, un profesor de apellido Fong, no lo conozco, y Jean Rogelio Linero. Yo quiero que me digan cuál de esos cuatro es el candidato de Caicedo y que muestren las evidencias, que digan que cuál de los cuatro tenemos asiento vínculo con el caicerismo, con Fuerza Ciudadana o que venimos trabajando con ellos en alguna manera. Que muestren la evidencia que digan que efectivamente, pero con estos cuatro candidatos que yo estoy viendo aquí, no encuentro ninguno que haya tenido relación diferente a Pablo Vera en su inicio. Ahora, pues no sé, pero de los otros tres, no creo que nosotros hayamos tenido alguna relación con el caicerismo. Si tienen las pruebas, que las muestren. Profesor, pues muchas gracias por aceptar este diálogo con Radio Guatapurí y estaremos atentos a cómo avanza ese proceso de elección del nuevo rector. Le deseamos la mejor de las suertes. No, Andrés, agradecido con Radio Guatapurí, con toda su vasta audiencia. Gracias también por recibirnos en su casa cada vez que vamos al Cesar. Siempre somos bien recibidos. Algo se está haciendo bien en la Universidad de Magdalena. Es necesario trascender. Y bueno, aquí estamos ofreciendo nuestro servicio para que a través de la rectoría logremos esos sueños de los jóvenes. Yo no soy una persona de carrera administrativa con nombramiento de profesor. Yo soy un profesor que quiere prestarle su servicio por una sola vez en una posición administrativa. Muchas gracias. Gracias a usted.